¿Qué onda, amigos? Y bueno, seguimos meditando en este asunto de la metanoia, del cambio de pensamiento por medio de la revelación del Espíritu Santo. Y me impacta mucho porque aquí es cuando cobra sentido esa frase que dice Pablo. Dice, no entristezcan al Espíritu Santo. Quiere decir, el Espíritu Santo, aunque es Dios, es sensible y tiene una serie de requisitos para manifestarse. Y esa serie de requisitos no tienen que ver con requisitos rituales, sino tienen que ver con el hecho, con la disposición intelectual, emocional y espiritual. Quiere decir, tenemos que tener una apertura a conocer a Dios en vez de tener una relación o en vez de aferrarnos a tener una relación con el Dios que nosotros creemos que tenemos. Porque me impacta mucho cuando la gente dice, Dios no es así. Y dice, espérame, ¿y por qué dices que no es así? ¿Qué dice la Biblia acerca que es así? Porque ahí es donde nos convertimos en religiosos. Es como cuando los fariseos decían, es que no es lícito sanar el domingo. Y dice, espérame, ¿quién da la sanidad? Pues la da Dios. ¿Y quién es el único que puede decidir cuándo quiere sanar y cuándo se le pega la gana sanar? Pues ese Dios mismo. Entonces, ¿por qué limitar a Dios a nuestra idea y nuestra concepción? Por eso dice Pablo a los Efesios, no entristezcan al Espíritu con su manera de vivir. O sea, dice, no limitan al Espíritu porque el Espíritu quiere hacer cosas nuevas, y lo empieza a decir y lo repite todavía en el Apocalipsis. Dicen, miren que yo hago cosas nuevas. Y luego dice, haré ríos en el desierto. Sí, ríos en el desierto. Ahí en donde está seco, Dios va a cambiar la naturaleza de lo que hay, porque en el desierto no hay ríos, y dice, voy a traer ríos. Y donde hay ríos, empieza a florecer las cosas. En donde hay ríos, empiezan a llegar los peces y hay vida. En donde hay ríos, lo que estaba muerto cambia. Entonces tenemos que estar abiertos al hecho de que Dios viene a transformar nuestras vidas para que nuestra naturaleza terrenal cambie, pero aquí en la tierra, y que empecemos a experimentar las cosas. Por eso las cosas que experimentó Jesús, por eso dice en Juan 14:12, las mismas cosas que yo hice, ustedes harán. Y nosotros seguimos pensando en un Dios al que hay que pedirle, cuando Jesús, y yo creo que es de mis frases favoritas de la Biblia, cuando llegan los apóstoles, los discípulos, y le dicen, Señor, manda a estos a su casa porque no tenemos con qué darles de comer. Y entonces los voltea a ver y dice, denles de comer ustedes. Dijo, el poder de Dios se va a manifestar por medio de ustedes. Y los que hicieron el milagro cuando se alimentó a los 5,000 fueron los discípulos, no fue Jesús. Jesús dio gracias por la manifestación del Espíritu en medio de los discípulos, pero los que hicieron el milagro fueron los discípulos, y de ahí empezó a desatarse poder en sus vidas. Entonces, ahí es cuando dices, wow, ¿no? Ahora sí, es como cuando Moisés le dice a Dios, un día Dios le dice a Moisés, yo ya me voy, yo ya estoy cansado de que los hombres quieran tener una relación con dioses ajenos y con todo eso. Y dice, les voy a poner un ángel, pero ya no voy a ir yo con ustedes. Y le dice Moisés, no, espérame, Dios, ¿y cómo se sabrá que somos de tu agrado, yo y tu pueblo, si es tu presencia la que nos diferencia a tu pueblo y a mí del resto de los pueblos de la tierra? Entonces está diciendo, si tú porque lo que Dios le está diciendo es que los israelitas entristecieron al Espíritu Santo, que es el que hacía los milagros. El que hizo los milagros, las plagas, el que abrió el mar fue el Espíritu Santo. Y lo que le está diciendo Dios es, ¿sabes qué? Mi espíritu ya no va a ir con ustedes. Y entonces le dice Moisés, no, espérame, ¿cómo que tu espíritu no va a ir con nosotros? Si es tu espíritu lo que nos hace diferentes a mí y a tu pueblo del resto de los pueblos de la tierra. ¿Sí? Entonces, ahí es en donde empieza, ahora sí que ese boom, ¿no? En donde empieza esa transformación radical del entendimiento. Porque Moisés, ¿sí?, le pasó lo mismo que a Pedro. Fue cambiado en su entendimiento y le dijo,
No es un Dios ajeno el que viene, es el Espíritu Santo el que actúa por medio de nosotros y necesitamos que siga caminando con nosotros para que podamos seguir transformando el mundo. Y eso, amigos, es lo que el día de hoy nos debería de preocupar, que nosotros le dijéramos a Dios: Señor, ¿y cómo se sabrá que somos de tu agrado? Ahora sí que si es tu Espíritu el que nos diferencia a tu pueblo y a mí del resto de los pueblos de la tierra. Se los dejo de tarea, nos vemos pronto.